El tiempo en la radio es corto. Así que, hermano William, los micrófonos son suyos. Amén, hermano Randy. Muchas gracias. Y bendiciones, hermano Randy, a usted y a toda su familia. Amén, Gloria a amén. Dios. Hermanos, vamos a estar buscando en la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer todo el capítulo. Iba a resumirlo, pero este capítulo es tan sabroso que vale la pena leerlo todo completo. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre su monte a un lado de Israel, a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento del filisteo un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí la había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del guarda, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió el ejército. Y cuando llegó, gloria a Dios,
Y cuando llegó, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y las malicias de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él los hizo venir. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la guerra, de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas y lanzas y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los israelitas y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó de delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Gracias, Jesús, por tu palabra. Hermano, decidí leer todo el capítulo y no sacar solamente el contexto, porque esta palabra es de mucha edificación y es de mucha revelación. Aquí vemos que David, siendo un muchacho, vamos a ponerle como de 16 años, según lo que estiman los grandes teólogos, David se enfrenta a un gigante de guerra, de experiencia, a la cual todo el mundo le tenía miedo. Pero ¿por qué David, siendo un muchacho, no le tenía miedo a este paladín? Hermano, yo te quiero decir algo. Yo quiero que pasemos a un versículo aquí atrás de esta página. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí está el gran secreto de David. La valentía de David no estaba en su mente. Estaba en que el Espíritu de Jehová estaba con él. Él ya había sido ungido por el profeta Samuel y ya la presencia del Espíritu Santo hoy en día, el Espíritu de Dios en esa época estaba sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, hermano,
tú no le temes a nada. Tú eres más que vencedor, porque ese Espíritu de Jehová te da la fuerza, te da la fe, te da táctica, te da todo lo que tú estás necesitando. Pero aquí vemos algo. Cuando el profeta Samuel unge a David para rey, él no toma el reinado de una vez. Él se va como 7 años al desierto para seguir cuidando las ovejas de su padre. Nosotros hemos predicado aquí. David fue desechado por los hermanos. Lo ofendían, lo angustiaban, lo humillaban, lo excluían. En la cena, él no se sentaba a la mesa. Le llevaban la comida allá al campo, al desierto, donde él estaba cuidando las ovejas. David se sentía excluido por sus hermanos, por su padre y por toda su familia. Pero él no sabía los planes que Dios tenía para él. Igual manera sucede hoy en día, amados hermanos. Tú no conoces los planes que Dios tiene para contigo. Solo tú conoces las pruebas que tú estás pasando. David conocía el desierto, pero no conocía el propósito de Dios en su vida. Tú conoces el desierto en que tú estás pasando. Tú solamente conoces las pruebas, pero no conoces el gran propósito que Dios tiene para ti. Y no conoces las pruebas por lo cual vas a pasar para capacitarte, para enfrentarte a un gran gigante y para que Dios te dé la victoria y comparta las bendiciones. Aquí vemos claramente, amados hermanos, que David estaba con las ovejas. Aquí vemos que David habla al rey y le dice: mira, rey, cuando venía un león o un oso y me quería comer las ovejitas, yo lo perseguía y yo lo mataba y le quitaba las ovejitas y no dejaba que me comiera una ovejita. Pero si ese león o ese oso arremetía contra mí, entonces yo alzaba mis manos, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Escúcheme bien. Él con sus manos agarraba la quijada del oso o león, siendo un muchacho de 16 años, y mataba a esas clases de animales feroces. Pero la Biblia no marca que él era Sansón, que tenía mucha fuerza. Pero el mismo espíritu que tuvo Sansón lo tenía David. A lo mejor en el momento indicado, Dios le daba toda la fuerza, toda la astucia, todo lo que él necesitaba, la valentía, este Espíritu de Dios se lo daba. Y él estaba en el desierto. A lo mejor él se preguntaba, así como te preguntas tú: ¿hasta cuándo voy a estar yo en estas pruebas? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en este desierto? ¿Hasta cuándo voy a estar luchando contra los osos y los leones? ¿Hasta cuándo voy a estar protegiendo a estas ovejitas? A veces tú te sientes en esa circunstancia. Tú dices: Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta prueba? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta necesidad? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta escasez? ¿Hasta cuándo voy a estar protegiendo a estas ovejitas? ¿Hasta cuándo voy a estar cuidando a las ovejas de esta iglesia? ¿Hasta cuándo voy a estar cuidando a mis hijos? ¿Hasta cuándo voy a estar cuidando a mi familia, a mi esposo o a mi esposo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta cuándo? Yo te quiero decir, amado hermano, no importa hasta cuándo. Lo importante es la recompensa que Dios tiene delante de ti. Y lo importante es que a través de toda circunstancia, si tú eres firme y le crees a Dios, Dios se va a glorificar en ti y siempre te va a dar la victoria. No importa la clase de enemigo que se levante contra ti. No importa la clase de león o de oso. Dios te está capacitando y no te estás dando cuenta. Dios te está capacitando para una gran victoria que está por venir para tu vida. Yo quiero, amados hermanos, que tú te des cuenta de algo.
La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Se está dando cuenta? Las pruebas traen paciencia y traen perfección. Dios estaba perfeccionando a David y él no se daba cuenta. En el desierto, cuando venía el oso y el león, Dios lo permitía. Porque él quería que David tuviera la paciencia necesaria para hacer su estrategia militar o su estrategia de ataque y para perfeccionarlo. ¿En qué arma? En espada, lanza, no. Para perfeccionarlo con la corta y humilde arma que él tenía, que era una honda y una piedra. Hermanos, si tú te fijas bien, tú has tenido muchas pruebas, pero has tenido armas en tu mano. Has tenido armas y con esas armas siempre has vencido. Mírate, si no hubiera sido por Dios, tú estuvieras muerto ahorita mismo. Si no hubiera sido por esa arma que Dios puso en tu corazón que se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios ha puesto en tu corazón fe, ha puesto tu mirada en Jesús, sabiendo que Jesús te da la victoria. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos confiados. El diablo ha venido en pelea, en discordia, en miseria, en pobreza, en hambre, en necesidades, en desprecio, en humillación. Y tú no sabes que es que Dios te está preparando para algo grande. Te quiero decir otra cosa, amados hermanos. Los desiertos no son para tú quedarte en el desierto. Los desiertos son para tú capacitarte y pasar a la tierra prometida. O sea, un desierto es un trampolín que te impulsa a la victoria. Y el desierto es necesario porque es la capacitación o el entrenamiento que Dios te está dando para esa gran victoria que vas a tener. Las pruebas son necesarias, pero las pruebas no es para que estén permanentemente en tu vida. En el momento que tú vences la prueba, Dios te la quita y te da la victoria. Yo te quiero dar un consejo, amado hermano o amada hermana. Si estás pasando mucha lucha, si estás pasando mucha prueba, esa prueba no es para siempre. Va a llegar un momento que Dios te la va a quitar y va a convertir tus lágrimas en gozo, tu lamento en regocijo. Pero por el momento es necesario que tú te capacites porque tú tienes arma, tienes la palabra de Dios que es la espada de dos filos para herir con ella a Satanás y a todos sus demonios. Te ha dado el escudo de la fe para que rebote todo ataque del diablo. Te ha dado el apresto del evangelio de la paz. Te ha dado armas que están en Efesios 6, capítulo 10 al 16. Esas armas Dios te las ha dado y quiere que te capacite con esas armas. Así como David en el desierto con una honda y piedra se estaba capacitando. Pero la Biblia dice que la presencia de Dios estaba con él. Y él nunca fue orgulloso. Él nunca dijo por mis manos, sino Jehová a través de mí. Él sabía que era Dios a través de él. Él nunca andaba buscando fama. Él nunca andaba buscando, hermano, rating. Él andaba solamente defendiendo lo que era de su papá. Y él siempre fue obediente. Y a lo mejor sus hermanos ni sus padres nunca sabían las proezas que David hacía en el desierto cuidando las ovejas. Como pasa contigo ahorita mismo. Ahorita mismo tú estás en batalla, estás en prueba
y nadie sabe lo que tú estás pasando. Y tú dices, ¿por qué me ignoran? ¿Por qué me dan las espaldas? ¿Sabes qué? Es necesario que nadie se dé cuenta las batallas que tú tienes en los secretos, porque en los secretos, cuando tú te metes en los secretos con Dios, entonces Dios te va a recompensar en público. Nadie sabía que David mataba leones ni osos. Nadie sabía. Es más, él no pensó, ya estoy capacitado para ir a la guerra. Voy a pelear al lado de mi hermano Eliab y al lado de mi hermano Sama. Ya estoy capacitado con esa onda. No. Él fue a llevarle comida porque el papá quería saber cómo estaban los hermanos en la guerra. Pero sucede algo, amados hermanos. Cuando él entra allá, escucha a ese gigante ofendiendo a los hijos de Israel. Recordemos algo, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Quiera el mundo o no lo quiera, es el pueblo de Dios. La descendencia de Abraham, el hombre que hizo pacto con Jehová. La descendencia de Jehová es el pueblo de Israel. Y cuando este muchacho escucha a ese gigante ofendiendo al pueblo de Israel, él no dijo, mira, ¿por qué ofendes al pueblo de Israel? No, él dijo, ¿por qué este incircunciso o este perro o este pecador está provocando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes por qué David hablaba de esta forma? Porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él y David podía ver como Dios veía, David podía sentir como Dios sentía, David podía aún hablar como Dios hablaba, David tenía el valor como el valor que tiene Dios. Por eso él no tenía miedo, él no veía sus capacidades humanas, él veía quién estaba con él. Y ese mismo que estuvo con David está contigo, amado hermano, amado amigo. Créele a Jesucristo, porque esta pelea no es con arma humana. Esta pelea que tú tienes no es contra sangre ni contra carne. Es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 12. La clase de enemigo que tú tienes. Y este David se llenó de enojo, de ira, al escuchar este gigante, cómo provocaba y ofendía a los escuadrones de Jehová, del Dios viviente. Así él veía al pueblo de Dios. Él no lo veía como hombres amedrentados, como hombres temerosos, llenos de miedo. Él lo veía con los ojos de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a ver con los ojos de Dios. Vas a sentir como Dios siente. Vas a tener los sentidos espirituales, los sentidos de Dios. Y aún así él no sabía por qué él había pasado tanto tiempo en el desierto. Tanto tiempo bajo el menosprecio y la humillación. Y cuando este gigante, cuando él se enfrenta al gigante, el gigante lo primero que trata es de atemorizarlo, empieza a ofenderlo. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Tú sabes por qué eso no intimidó a David? Porque David estaba acostumbrado a que los hermanos lo ofendieran, a que lo maltrataran, a que lo humillaran. Él ya estaba acostumbrado a no comer con sus hermanos. Él no se estaba dando cuenta que aún en esa parte era entrenamiento, capacitación para que esas palabras no fueran a repercutir en la mente de David. Cuando a ti te ofenden, te humillan, levantan calumnia, te blasfeman, Dios te está capacitando mentalmente para que ninguna palabra hiriente del diablo te pueda dañar. Para que no diga el diablo, anda donde el psicólogo para que te trate, porque ahora estás mal psicológicamente. Dios te prepara psicológicamente y físicamente. Cuando a ti te desprecian tus hermanos, los de tu casa, los que tú no esperas que te vayan a despreciar, dale gracias a Dios porque estás entrando en un entrenamiento psicológico para que el enemigo
no te pueda derrotar. Recuerda algo, hermano. El primer campo de batalla que tú tienes que pelear con Satanás es tu mente. Por eso muchas veces, sin darte cuenta, te ofenden, te blasfeman, se levantan contra ti verbalmente. Pero tú eres un guerrero. El guerrero se pone de pies y se levanta. No que se va huyendo de la iglesia. Yo no quiero saber de la iglesia porque me vieron mal o me ofendieron. No, hermano. La capacitación de Dios empieza mentalmente y después físicamente y después llega a la meta espiritual que Dios quiere perfeccionarte. Recuerda, las pruebas son el entrenamiento y la perfección de Dios para tu vida. Y vemos que este gigante no pudo vencer psicológicamente a David. Pero este gigante ya estaba venciendo a todo el pueblo de Israel. Este gigante dice que se levantaba todas las mañanas y toda la tarde y comenzaba a exclamar y a proferir y ofender al pueblo de Israel durante 40 días, dice la palabra de Dios. Durante 40 días, todos los días, este gigante ya le estaba venciendo la guerra al pueblo de Israel. Qué triste, amados hermanos. Qué triste que el mismo diablo te gane una batalla psicológicamente donde todavía tú no tengas que entrar a un campo de batalla a pelear. No, hermano. El diablo es como un perro. Primero te ladra para intimidarte. Pero ese perro no tiene dientes, no te puede morder porque tú tienes la unción del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está contigo defendiéndote, está contigo ayudándote y está contigo para darte esa victoria. Amado hermano, si tú estás triste, esta palabra es para ti. Si tú te sientes como David en el desierto, excluido de la sociedad, apartado de tus hermanos, sin dinero y sin plata, y aquel que te pueda ayudar no te ayuda, dale gracias a Dios porque estás pasando el desierto. Dios te está capacitando para una gran victoria y esa gran victoria te va a lanzar como un trampolín a la gracia, a la victoria y a la gloria. Dios se va a glorificar en ti. Ahora, no desmayes porque todo es un propósito de Dios. Recuerda Santiago capítulo 1, 2 y 4. Las pruebas son necesarias porque va a darte la paciencia que tú estás necesitando y la perfección que Dios te quiere dar. ¿Para qué te quiere dar esa perfección? Para esa clase de tema, a esa clase de guerra que tú tienes. Dios no perfeccionó a David con una espada. Dios no perfeccionó a David con un escudo ni con una lanza. Lo perfeccionó con una arma humilde, una piedrita y una honda. Pero estaba perfeccionado. Durante muchos años Dios lo estaba perfeccionando en el desierto. Ahora, amados hermanos, toma tus piedras, toma tus 5 piedras, toma la oración, toma el ayuno, toma la palabra, toma la alabanza, toma la fe. Son las 5 piedras que Dios te ha dado para que venzas a tu enemigo espiritual que se llama Satanás. Pero los que no son espirituales no van a ver la perfección que tú tienes y te quieren perfeccionar según el conocimiento de ellos. Por eso Saúl le dijo a David: toma mi armamento, toma mi escudo, toma mi armadura, toma mi espada. Y David caminaba y se caía y volvía y se levantaba y se caía. Dice: yo no puedo caminar con esto, esto se me hace difícil porque yo nunca lo he practicado. ¿Sabes por qué tú no puedes pelear con la armadura de otro? Porque tú no te has perfeccionado con la armadura de otro, sino con tus propias armaduras que Dios te ha dado para resistir todo ataque del diablo. Esa armadura es la fe que Dios te ha dado, amados hermanos. Dale gracias a Dios por la prueba, porque cosas grandes vienen para tu vida. Cosas grandes, vienen victoria. A David nadie lo conocía en el campo, con las ovejas, con los leones cuando los mataba. Eso estaba en el secreto de Dios y él. Ahorita mismo tú estás en el desierto, pero tú estás en el secreto de Dios. Te van a conocer solamente cuando Dios se glorifique en ti. Por eso dice la Biblia: anda a tu aposento,
Métete con Dios. Métete en la intimidad con Dios, porque Él te va a glorificar en público. No busques, no te adelantes al tiempo, todo tiene su tiempo. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Repite conmigo: Padre, gracias por esta prueba. Yo no entendía por qué yo tenía tanta prueba y tantas dificultades. Yo no entendía por qué me menospreciaban, por qué me desechaban. Aún personas que no debían de desecharme, sino amarme. Hoy vengo a entender, Padre Santo, que me estabas preparando psicológicamente para una guerra psicológica. Y hoy vengo a entender, Padre Santo, por qué me estabas preparando, Padre Santo, con la escasez, la pobreza y la miseria. Porque me vas a dar abundancia. Y cuando me bendigas abundantemente, voy a poder estirarle la mano a aquellas personas que no tienen, porque ya yo pasé ese desierto y ya yo conozco lo que es la necesidad y lo que es el hambre. Y me estás capacitando, Padre Santo, para que cuando yo tenga abundancia, extenderle la mano al prójimo que no tiene. Jesús de Nazaret, ahora te doy gracias por esta prueba, porque tu esposo te dejó. ¿Por qué has sufrido tanto? ¿Por qué has sufrido con tus hijos? ¿Por qué tu marido viene y te larga de la casa? Ese nido de amor que habían construido para los dos. ¿Sabes por qué, amado hermano o amada hermana? Porque Dios te va a llenar tanto de amor, que vas a ser muy amada. Vas a ser tan amada aún por personas más importantes que esa persona que te desechó. Personas más honorables te van a admirar, te van a amar por tus capacidades, por lo que tú eres, por la perfección espiritual o sentimental que Dios te está dando. Para cuando vengan esas bendiciones, ese nuevo amor, ese amor en tu vida, cuídalo, no lo menosprecies, porque Dios te está puliendo en el área del amor. Recuerda, amado hermano, cada prueba que tú tienes determina la bendición que viene para tu vida. Cada prueba, depende cómo es la prueba, así es la bendición. Otra cosa, las pruebas no van a quedar en tu vida. Las pruebas Dios las va a quitar de tu vida y va a poner bendiciones. Pero mientras estés en prueba, dale gracias a Dios por la prueba, porque es el crecimiento y la perfección que Dios tiene para ti. Ahora, si tú no tienes a Jesucristo, amado hermano, y tú quieres la ayuda de Dios, quieres ser hijo legítimo de Dios, repite conmigo: Jesús de Nazaret, perdóname todos mis pecados, Cristo de la gloria. He reconocido que soy pecador, que mi vida sin ti era un caos. Yo me levantaba y volvía y caía. Me levantaba y seguía cayendo, porque no había quien extendiera su diestra. Pero ahora, Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Cristo de la gloria. Redímeme, déjame más blanco que la lana. Que tu sangre lave todos mis pecados, desde el más chico hasta el más grande, Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida, Cristo de la gloria. Para el día en que tú vengas a buscar a tus hijos, yo también poder ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Amado hermano, si tú hiciste esta oración, la salvación ha llegado a tu vida. Yo te invito a la iglesia a la cual yo asisto, el ministerio cristiano como un grano de mostaza, en la Concepción Bugaba, Chiriquí, Panamá, al lado del estadio El Porvenir, donde predica nuestra profeta Miriam Candanedo. Hoy domingo tenemos culto de 4 de la tarde en adelante. Dios te bendiga y se despide de ti el hermano William González. Bendiciones.